Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con bucles en C++. Tenemos que construir un programa que al recibir como datos el peso, la altura y el género de n personas que pertenecen a un estado de un país, obtenga el promedio del peso y el promedio de la altura tanto de la población masculina como de la femenina. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio, vamos a ver cómo lo vamos desarrollando. Por ahora, vamos a incluir nuestra librería IOStream, nuestro nombre de espacio estándar y nuestra función principal, tal cual lo ven aquí en pantalla, para tener el espacio en el que vamos a desarrollar nuestro código. Entonces, este programa es algo complejo y vamos a tener que ir pensando paso a paso cómo lo resolvemos, pero lo que sí sabemos, lo principal, digamos, es que tenemos que saber a cuántas personas vamos a entrevistar, entre comillas, o cuántas personas nos van a dar la información del peso, la altura y el género. Entonces, este número n se lo vamos a pedir al usuario por pantalla. Eso es algo que tenemos claro. Entonces, vamos a crear una variable entera que precisamente se llame n mayúscula. Cerramos con un punto y coma y luego vamos a pedir al usuario que nos diga ese número de personas. El resto de las variables que estoy viendo que van a ser bastantes, o al menos más de las que hemos usado en promedio en los videos anteriores, las vamos a ir declarando en el camino. Entonces vamos a sencillamente con un cout escribir un mensaje como por ejemplo ingrese la cantidad de personas eh, a ser entrevistadas, yo creo, a ser entrevistadas, dos puntos, ent L y un punto y coma para cerrar este bloque de texto. Y ahora nos van a decir a cuántas personas vamos a entrevistar. Y en sein o con la función sein vamos a decir que queremos que se guarde esa información o ese número en la variable n. Entonces, hasta aquí lo que sabemos es que el usuario nos dijo cuántas personas nos van a dar su información de género, altura y peso. Pensemos cómo va a funcionar el código. Tenemos que crear un bloque de código en alguna parte que pida el género, la altura y el peso de muchas personas. Es decir, esa petición de esa información se va a repetir n veces, n siendo la cantidad de personas que vamos a entrevistar. Entonces, como sabemos exactamente cuántas veces tenemos que repetir ese bloque de código, n veces, pues vamos a usar un ciclo for, aquí lo vamos a declarar, que tenga primero que todo una variable iteradora entera que vamos a llamar y que empiece en 1. Luego yo quiero que este código se ejecute siempre que esta variable iteradora sea menor o sea igual al número de personas que vamos a entrevistar. Entonces declaramos esta condición y menor o igual a n. Y luego queremos que cada que se ejecute y se termine de ejecutar el bloque de código que vamos a escribir a continuación, la variable iteradora crezca en una unidad. De manera que va a valer 1 la primera vez, 2 la segunda vez, etcétera, hasta ser igual a n y después de que sea igual a n va a parar. Entonces va a repetir el código n veces. Y luego sencillamente pues vamos a crear aquí unas llaves y vamos a crear dentro de nuestro ciclo for el bloque de código que va a pedir la información del peso, la altura y el género. Entonces miren cómo pienso yo que es la mejor solución. Nos están pidiendo el promedio tanto de la población masculina como de la femenina. Es decir, que hay que separar a las dos poblaciones. La población masculina, cuando nos den su peso y cuando nos den su altura, la tenemos que guardar en dos variables totalmente diferentes a el peso y la altura de la población femenina, para que sea mucho más fácil para nosotros sacar ese promedio. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que saber dentro de nuestro bloque de código es si nos van a dar la información de un hombre o de una mujer. Vamos primero que todo a preguntar el género. Entonces para el género vamos a declarar aquí una variable de tipo char que llamemos así, género. Char porque va a ser solamente una letra, un carácter. Entonces vamos a pedirle al usuario con un cout que nos diga que ingrese, sí puede ser, ingrese el género de la persona. Y entre paréntesis le vamos a colocar una M de masculino o una F de femenino para que sepa qué tipo de carácter es el que tiene que ingresar. Y terminamos con un end L aquí. No nos vamos a preocupar por las tildes, ya saben que en C++ no nos vamos a complicar por esas tildes. Y luego sein sencillamente nos dice que queremos guardar ese género de la persona en la variable género. Entonces la persona en este momento, el usuario, nos va a decir si es hombre o mujer con la letra M o con la letra F. Entonces, vamos a empezar a tratar primero que todo a las personas de género masculino. ¿Qué pasa con un if? Vamos a ver, ¿qué pasa si el género es exactamente igual al carácter M mayúscula?
Pero también aquí vamos a crear un OR, es decir, dos veces esta barra, que en Windows creo que es al 124, si no estoy mal, o el número que está, o la tecla que está a la izquierda del 1. O también puede que la persona ingrese esta letra en minúscula, entonces vamos a colocarlo como una opción. En cualquier caso, si escribe la letra M, sea en mayúscula o sea en minúscula, aquí tenemos las dos opciones, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a pedirle el peso y vamos a pedirle la altura y las vamos a almacenar en variables específicas para el peso y la altura de las mujeres, perdón, de los hombres. Entonces, el peso y la altura son variables que pueden ser de tipo, que pueden tener decimales, es decir, vamos a inicializarlas o declararlas como tipo double. Y entonces vamos a crear la variable peso M para los hombres y la altura M también para los hombres. Y entonces lo que vamos a hacer es pedirle por pantalla que nos diga es el peso de la persona. Ingrese el peso, dos puntos, cerramos con un end L y decimos que queremos guardar esa información en la variable peso M y también otro mensaje que le pida que ingrese la altura y esto lo vamos a guardar en la variable altura M. Ahora, hay otra variable muy importante que tenemos que saber y es cuántos hombres vamos a estar entrevistando. Eh, tenemos que tener una variable contadora de los hombres, porque el promedio al final, ¿qué es? La suma de todos los datos dividido la cantidad de sujetos. También necesitamos saber la cantidad de sujetos. Entonces vamos a crear una variable de tipo entera que se llame contador M, contador masculino, que además cada vez que se ejecute este bloque de código, esta condición if, es decir, cada vez que el género que se ingresó sea una M mayúscula o minúscula, también al final, o al principio, esto puede ser en cualquier lado, el contador M crezca en una unidad. Entonces, contador M más más. Pero esto no tendría sentido si nuestro contador no está inicializado. Tenemos que empezar en cero. Al principio hay 0 hombres, pero después de que se acabe este código, vamos a incrementarlo en una unidad. Por cada hombre que se ingrese, se incrementa en una unidad y vamos a decir que hay uno más. Entonces yo creo que vamos a tener que usar exactamente lo mismo para las mujeres. Un contador F que iniciaremos en cero y aquí el peso F y la altura F. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra variable, perdón, otra condición en la que vamos a confirmar que género sea exactamente igual o a F mayúscula o que género sea exactamente igual a F minúscula. Si se llega a escribir la F mayúscula o la F minúscula, pues déjenme copiar este código que creo que ya lo entendimos. Solamente vamos a cambiar que el peso se va a guardar en el peso F, que la altura se va a guardar en la altura F y que el contador que se va a incrementar es el de este, es el contador de las chicas, de las mujeres. Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa otra letra por error? No es la M o la F, tendríamos que hacer nuestro código mucho más largo para manejar esas excepciones de qué pasa si comete un error. Pero como nos importa aprender a manejar estructuras repetitivas y repasar, en este caso, estructuras con condicionales o selectivas, no vamos a hacer esa parte. La parte de las excepciones tal vez tenga su propio apartado en unos videos más adelante, pero por ahora hagamos de cuenta que el usuario siempre va a ingresar la información de manera correcta. Es un usuario que sabe hacer las cosas bien. Bien, entonces, bueno, tal vez sí podríamos hacer un else, solamente un else muy pequeño que envíe un mensaje que diga el género no es correcto, ingrese la letra M o la letra F. Y cerremos. Esto, digamos que no, es no lo está arreglando, solamente es un mensaje de error, pero igual está gastando, digamos, un sujeto en esa prueba. Bueno, esto no importa, sencillamente va a ser un mensaje que va a aparecer si se comete un error, vamos a tratar de no cometerlo. Y lo importante es que todo esto está dentro del for, todo esto está dentro de este ciclo for, es decir, todo este código se va a ejecutar n veces, ¿ok? Entonces, después de que se ejecute, tenemos que imprimir la información. Entonces, aquí sí necesitamos crear unas variables, también double, que sea promedio peso M, promedio del peso de los hombres, promedio altura M, y luego lo mismo para las mujeres. Aquí voy a copiar porque puedo. Promedio altura F y promedio peso F. Entonces, estas variables las vamos a tener que calcular. ¿Cuál va a ser el promedio del peso de los hombres?
Entonces, después de terminar nuestro for, aquí abajo vamos a hacer los cálculos. Tenemos primero que recolectar la información. El promedio del peso de los hombres no va a ser otra cosa más que el peso completo de todos los hombres. eh, pero ¿dónde estamos sumando todos esos pesos y dónde estamos sumando todas esas alturas? Ok, hay algo que no estamos haciendo. Entonces, déjenme comentar esta parte un momento. Y claro, entonces, digamos que la primera persona ingresa el peso de un hombre y la altura de un hombre. Está muy bien, pero ¿qué estamos haciendo con esa información? Tenemos que almacenarla en un lugar. Entonces, el peso de los hombres, vamos a crear algunas variables más. Vamos a crear peso M acumulado, altura M acumulado, y lo mismo para las mujeres, ¿no? Vamos a crear un acumulado para los hombres y para las mujeres acá. Y lo que sí es que este acumulado tiene que empezar en cero, ¿no? Son acumulados que empiezan en cero. Y entonces miren lo que vamos a hacer para ir acumulando el total de los pesos. Tenemos acá el peso, lo acaban de ingresar. Entonces vamos a decir que el peso de los hombres acumulado va a ser igual a ese mismo peso de los hombres acumulado, es decir, va a ser igual a 0, que es con lo que lo estamos inicializando, más el peso M, es decir, la variable que acaban de ingresar. De esa manera estamos acumulando, inicialmente vale 0, pero lo estamos reasignando y decimos que es igual a ese mismo 0 más el peso que se está ingresando acá. Cuando la segunda persona se ingrese y también sea masculina, aquí ya tendrá un valor y vamos a decir que va a ser ese mismo valor que ya tenía más el nuevo peso y se va a ir acumulando. Entonces aquí también altura M acumulado es igual a altura M acumulado más la altura M. Ustedes saben que hay una forma más fácil de hacer esto, que es colocando un más igual, un operador más igual, pero no vamos a hacerlo para no complicar tanto este programa. Entonces aquí va a ser lo mismo, solo que va a ser peso F. Esa es otra cosa que ustedes pueden ir aprendiendo y es que es muy aconsejable colocarle un nombre muy entendible a las variables para que se pueda hacer esto. Primero, entender qué está haciendo cada variable y segundo, que con una letra cambiemos totalmente la variable y aún así se está entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces tenemos el peso acumulado, la altura acumulada para las mujeres, el peso y la altura acumulado para los hombres. Perdón ahí por no acordarme de hacer lo más básico, que es encontrar el peso acumulado de todos. Y ahora sí, ¿cuál es el promedio de los pesos? Pues va a ser el peso de los hombres acumulado sobre la cantidad de hombres. Y recordemos que la cantidad de hombres la tenemos en la variable contador M. Entonces, el total sobre la cantidad nos va a dar el promedio. Eso lo sabemos de matemáticas. Y esto va a ser exactamente igual para las mujeres. El promedio del peso de las mujeres va a ser igual al peso de las mujeres acumulado sobre el contador de las mujeres. Y de nuevo, esto va a ser exactamente igual, pero para la altura. Entonces, altura lo cambiamos aquí por peso porque yo sé que mis variables las llamé así. Altura F acumulado, altura M acumulado. Y aquí tenemos entonces el promedio del peso de los hombres, de las mujeres, la altura de los hombres y la altura de las mujeres. Solo nos falta imprimirlo. Vamos a imprimir en un cout que el promedio de peso de los hombres fue de 2 puntos e imprimimos la variable promedio peso M. Y cerramos con un end L. Copiemos esta frase y ahora el promedio de peso de las mujeres fue de promedio peso F. Y vamos a copiar esto, el promedio de altura de los hombres fue promedio altura M de masculino. Y luego el promedio de altura de las mujeres. Vamos a colocar aquí la F, ¿verdad? Y ya tenemos el programa. Ya estas líneas nos están imprimiendo la información, así que podemos correrlo. Vamos a ver, aquí dice altura M acumulado no fue declarado. Vamos a ver qué pasó con esa variable. Altura M acumulado la tengo con una A minúscula.
aquí ya la coloco mayúscula y debería funcionar. Hay otro error, altura F acumulado no fue declarado. Entonces yo creo que pasó lo mismo, ¿no? La A mayúscula. Ahora vamos a ver si tiene algún error. No, está corriendo. Entonces ingresa la cantidad de personas. Vamos a decir que son 4 personas para no hacerlo tan largo. Vamos a decir que la primera es masculina y vamos a decir que tiene un peso de 50 y una altura de, yo creo que en centímetros, ¿no? Algo así como 160, es una persona pequeña. Bien, ya lo guardo. Ahora, otra persona masculina. Vamos a ingresar el peso de 100. Vayan pensando que el promedio de estos dos nos va a dar algo así como 75 y la altura 1,70, entonces nos va a dar un promedio de altura de 1,65 para los hombres. Ahora mujeres, voy a escribir la F para mujer, el peso de esta chica va a ser de 55 y la altura de 1,65 y luego para otra mujer vamos a decir que el peso es de 60 y la altura es de 1,65 también. Entonces, el promedio de altura de las mujeres fue de 1,65, es verdad, de altura de los hombres 1,65, de peso de las mujeres 57,5, de los hombres 75, sí, tiene sentido con lo que hicimos, ¿no? Tiene sentido, absolutamente. Entonces, aquí tenemos el código, aquí tenemos el programa que funciona correctamente. Y así es como se resuelve. Espero que se haya entendido la explicación, así la hayamos hecho paso a paso y nos hayamos olvidado algunos pasos en el camino. Pero así es como se resuelve este programa y espero que lo puedan usar ustedes en sus proyectos. Nos vemos entonces en el siguiente video con más ejercicios resueltos con bucles en C++. Hasta luego.